Laudator si, Amoris Laetitia, Laudator Deum, son documentos del Papa Francisco que de alguna u otra manera revelan lo que muchos ya habían dicho. Se está tratando de una forma muy sigilosa de un cambio. Un cambio que nos lleva, en primer lugar, a dejar de lado a Dios y enfocarnos más en la creación. Escuchamos palabras en el pontífice como fraternidad universal, desarrollo sustentable, la comunidad humana, la madre tierra, la casa común. Esto prende las alarmas de todos y obviamente se pensaba que había un cambio. Bueno, pues ahora este pensamiento se ha vuelto realidad. Hay un cambio, hay una apostasía, hay un abandono de Dios por adorar a la criatura. Es decir, a la tierra, a la Pachamama, a la madre tierra. El padre Carlos nos advierte y nos asegura que esto es satánico y que quitar a Dios de su lugar para poner a la madre tierra o a cualquier otra materia es uno de los pecados más aberrantes que podemos cometer como seres humanos. Vamos a ello. Hemos analizado, mis hermanos en Cristo, los daños tan terribles de la apostasía y sobre todo cómo se ha visto mostrada en la Iglesia Católica. Muchas personas se han confundido, por supuesto que sí, unas incluso de más, lo han agarrado personal con el Papa, otras están en lo correcto, pero sin temor a equivocarnos, esto es culpa más que de los creyentes, ¿verdad? Más que no es culpa de los creyentes, sino es culpa de los herejes de alto rango en la Iglesia Católica. Han salido a decir y todos hablan de los aspectos materiales, los aspectos de este mundo, los aspectos donde tenemos que poner primero a este mundo, o como si nomás fuese este mundo, o las palabras comunistas que prometen un paraíso universal, terrenal, un bienestar permanente y perpetuo y terrenal. Todos esos discursos los hemos escuchado en el Vaticano, incluso sabemos lo que el Papa Francisco piensa de Laudato Si, Laudato Deum. De hecho, incluso hizo una secretaría de este tipo de comisiones. El Papa climático, el Papa modernista, el Papa que quiere que la Iglesia cambie, se modifique, se adhiera al mundo o a las élites internacionales. Bueno, todo esto ha causado cierto escándalo, cierto desánimo en los fieles de la Iglesia Católica. Unos lo han aceptado, otros no. Unos, por no meterse en problemas, dicen que sí, otros mejor se quedan callados. El padre Carlos nos explica qué significa esto y cómo lo debemos de afrontar. Y sobre todo nos advierte porque es un pecado gravísimo eso que está pasando. Vamos a verlo a continuación. También dice el catecismo, el primer mandamiento condena el politeísmo, porque dice amarás a tu Dios único, un solo Dios, no varios. Exige al hombre, dice el catecismo, no creer en otros dioses que el Dios verdadero, no adorar otras divinidades, sino a Dios, el único Dios verdadero. Por eso la idolatría, dice el catecismo, no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Escuchen esto, la idolatría, que es un pecado gravísimo, no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Hay muchos cultos falsos. Para mucha gente el dinero es un culto, para otros la naturaleza es un culto.
le dan culto a la naturaleza, con mentalidad pagana, y eso es idolatría. Cuando uno, y falsas o vanas observancias, cuando uno le da poder a las cosas creadas más allá de lo que naturalmente tienen, se hace lo que se llama vana observancia, le estás dando culto. Si yo tengo un imán y el imán me sana todas las enfermedades que yo tengo y me dice cómo está mi salud y todo eso, yo digo, pará poquito, científicamente está probado esto. Acá tú le estás dando un poder más allá de lo que el imán puede hacer. Entonces ya pasó a ser un culto del imán. Es un culto porque tú le estás dando poder, mentalmente lo piensas, que está por encima de lo que puede el mismo imán realizar. Yo puedo usar un imán, muchos usamos imanes. ¿Cuál es el problema? Hay que ver cómo lo usa y para qué lo usa. Y qué tipo de consideración haces de ello. Nosotros respetamos la naturaleza, el orden lógico, la ecología hay que respetarla. Pero no nos olvidemos que todo el orden creado está para el hombre, no el hombre para las cosas creadas, ni para la ecología. El hombre no fue hecho para que le dé culto y se ocupe de la naturaleza. Es la naturaleza que está a tu servicio. Cierto que hacer mal de uso de ello sí es una responsabilidad grave, pero no es el tema. Hay que tener cuidado porque tú puedes respetar el orden natural de las cosas, pero también le puedes estar dando culto. Es decir, le estás dando una prioridad superior porque te la pasas hablando, porque y sigues y sigues y sigues. Entonces ya son ideologías. Y por eso aparece la Pachamama, una imagen que representa a la Madre Tierra, y se han postrado haciendo actos de adoración que solo se le hace a la Eucaristía. Adorar, lo vieron por televisión. Eso fue una ofensa tremenda, eso es un pecado expreso, gravísimo. Y se confundió toda la gente, tuvo que pasar todo este tiempo hasta que ahora se volvió a calmar y más o menos volvemos a entender que solo hay que amar a Dios, único Señor de todas las cosas. Porque los paganos hacen eso, nosotros no lo podemos hacer. Tenemos un Dios que ha muerto por nosotros. La Pachamama murió por mí. La Pachamama me creó. ¿Cómo me va a crear la misma creación? ¿Cómo me va a crear lo creado? Entonces, eso se llama vana observancia y también idolatría. Acá lo dice el catecismo, la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Catecismo de la Iglesia. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Lo hicimos, se hace. Cuando uno tiene cuarzos, el cuarzo es linda piedra para adornar. Uno lo puede usar para un arito porque me gusta el color, de verdad, sinceramente no te pasa nada. Pero si tú pones el cuarzo porque crees que el cuarzo te va a dar suerte, bienestar, etcétera, etcétera, hay un problema. Estás haciendo una vana observancia, estás dándole culto y ahí se mete el demonio, porque donde hay un culto falso siempre está él. Además dice el catecismo, trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo, de poder o de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar la creación. Échale incienso a esta imagen que hicimos acá de nuestro Dios. Prefiero la muerte. ¡Wow! Y ahora se dice que podés hacer todo eso. Entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está el martirio? ¿Dónde está el testimonio de los mártires? ¿A dónde queda?
La idolatría es una perversión, dice el catecismo, del sentido religioso innato en el hombre. Innato, nazco con un instinto religioso y tengo que respetar porque no soy cuadrado. Nosotros tenemos inteligencia para distinguir entre la materia, que no puede ser jamás mi Dios una materia, y lo espiritual. Lo distinguimos. La actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia de Dios y no en estas cosas de la naturaleza. Yo confío en la providencia de Dios, que es el único que te puede socorrer. Es que tengo una enfermedad y los médicos no ven nada y yo rezo mucho y no se me va. Por eso voy a los brujos. A ver. ¿Rezaste mucho? Dime, ¿qué rezaste? Y toda la noche un Padre Nuestro. Miren Cristo que ha hecho por ti. ¿Cómo puedes salvarte? Mira lo que hizo Dios para poder salvarte. ¿Y tú crees que rezando así como rezas, con esa fe que tienes tremenda, que ahora te vas a un brujo, qué fe que tenías? ¡Wow! Pruebo primero con la fe y si no funciona, ¡wow! A la misma altura, me gana el brujo. Entonces, eso también es un pecado gravísimo. Todas las prácticas, dice el catecismo, de magia o hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Ahí está. Estas prácticas, sigue el catecismo, son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, cuando se quiere hacer un maleficio para otro. Recurran o no a la intervención de los demonios, aunque tú no invoques al demonio, estás usando ritos que están relacionados con él. Por eso dice acá el catecismo, recurran o no a la intervención del demonio. Si tú haces una brujería, un maleficio o lo que sea, estás usando elementos satánicos y quedas totalmente involucrado con él. Acudiste a él. Sigue el catecismo. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de ello. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Son las medicinas alternativas, no está hablando de medicinas naturales, porque aparecen cosas extrañas también. Uno a veces dice la homeopatía, ¿qué pasa, padre, con eso? Bueno, estrictamente hablando no es una ciencia probada por la ciencia seria. Hay algunos elementos científicos en eso, sí, algunos elementos hay. Y hay gente que lo hace sinceramente con rectitud, esas cosas con buena intención, nada más que lo único que está haciendo es investigar científicamente para ver si eso afecta naturalmente al hombre. Entonces ahí no hay ninguna cosa mala. Pero por lo general, los que están con eso, como no es una ciencia propiamente, se mezcla todo. Entonces no solamente van a trabajar con la homeopatía, sino que van a hacer culto de la homeopatía, como si lo pudiera todo, y que lo soluciona todo. Esas partículas pequeñas que se va descomponiendo el agua, qué sé yo, te sana de todo, te sana todo, te soluciona todos los problemas. Ahí está el problema, ahí van a observanza, ahí se mete el demonio. La acupuntura también china tiene fundamento científico. Se tocan las terminales nerviosas para ver si en la persona se puede aliviar. Eso es
es biológico, no hay ningún problema, pero por lo general, como viene de Oriente, viene mezclado con invocaciones, con creencias ancestrales, y uno se traga todo eso y pasa a hacer eso como un culto, una forma mágica de sanarse. Ahí vienen los problemas. Por eso a veces dice, padre, estamos confundidos. Bueno, no te confundas. Una cosa es lo científico, lo otro son los cultos, las invocaciones de fuerzas totalmente ajenas a lo que tienen las cosas naturales. Una lechuga no te va a favorecer en el amor. A ver. Porque entonces eso se llama vanobservancia. Es un culto que le estoy dando a la lechuga. Entonces eso es para que le estoy dando el principio general para que entendamos que no, solo a Dios debemos darle culto. Es lo que el catecismo nos dice aquí. Amemos a Dios y démosle el culto de adoración, porque si nosotros adoramos a Dios hacemos exactamente lo que corresponde a nuestra naturaleza y nos hace feliz, porque Dios nos ha creado para Él. ¿Para qué? Para que le demos culto. Darle culto es lo que corresponde al ser humano y a los ángeles, porque somos criaturas. Pero solo a Dios, porque si yo le doy culto a algo que no es Dios, yo me rebajo, no me elevo. ¿Qué pasa si yo le doy culto al ser infinito? Me eleva eso, me dignifica. Y si yo le doy culto a la lechuga o a la Pachamama, me degrada por debajo de ellos. Y el hombre, y todas las cosas fueron hechas para el hombre, no el hombre para una lechuga o para la tierra o para un árbol. El hombre no fue creado para un árbol, para una montaña, para un río. Hace uso de ello. Entonces esto también lo tenemos que entender porque hay corrientes ideológicas por todos lados que nos confunden y Dios es reemplazado por la ecología, es decir, por la naturaleza. Cuidamos más la naturaleza, pensamos más en ella, nos ponemos a servir a la naturaleza, me pone por debajo de ella y me olvido de Dios. ¿Dónde aparece Dios? Aquí. Es más, toda la naturaleza, toda la creación no puede darle culto a Dios. Solamente le puede dar culto a Dios toda la creación entera. Si el hombre hace buen uso de esas cosas, entonces es el hombre que le da culto a Dios a través de las cosas. Pero las cosas por sí mismas no le dan culto a Dios, porque ninguna tiene uso de razón y libertad para hacer un acto de amor. Entonces, si yo puedo darle culto a Dios y la naturaleza no le puede dar culto a Dios, ¿por qué yo tengo que darle culto a la naturaleza? ¿A dónde voy a parar? Entonces, abramos los ojos, leamos el catecismo porque se vienen cosas muy duras. Dentro y fuera de la iglesia todo está trastocado cada vez más. Estamos en momentos difíciles en la historia de la iglesia. Estamos en el fin de los tiempos, no el fin del mundo. Se llama fin de los tiempos a la lucha grande profetizada en la Sagrada Escritura por Cristo varias veces. Vendrá un tiempo que habrá peste, rumores de guerra, habrá guerras, habrá todo, los van a perseguir, los van a poner presos por hacer el bien. Se matarán a los que dan testimonio de mí. A mí me mataron, a ustedes también los matarán. Porque los discípulos no es más que el maestro. Si a mí, que soy el maestro, me matan, a los discípulos no les espera mucho algo mejor. Nos está alentando Jesús, nos está enseñando, no tengan miedo. Yo he vencido al mundo, yo lo vencí, no tengan miedo. Pero sí se vienen cosas difíciles. Y la Virgen dijo en Fátima, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Se acerca el triunfo de ella, esa es la esperanza nuestra. Y después, dice ella, habrá un tiempo de paz. Va a haber un momento de confusión, no sé cuánto durará, de apostasía general, porque eso lo dice la Escritura. La fe la van a mantener poquita gente, pero luego va a haber una gran conversión por acción de la Virgen María. Primero Dios te va a mostrar hasta dónde llega el hombre cuando el hombre se queda solito sin Dios. A ver qué hacen los gobiernos sin Dios. Sigan, ¿a dónde nos llevan? Sigan. Desen cuenta que el hombre sin Dios llega a la más profunda miseria. Ahora voy a poner a mi madre,
porque siempre las cosas empiezan por ella. La redención y la segunda venida viene preparada por ella también. Ella va a disponer las cosas y va a triunfar contra Satanás. De nuevo, la primera vez triunfó ella cuando fue concebida, porque no tuvo pecado original, lo pisó, lo destrozó. Es la única que nació sin pecado desde la concepción. Fue una lucha directa entre ella y la serpiente, le pisó la cabeza. Pero ahora ella quiere, Cristo también venció. Y ahora falta a nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia, faltan todos los miembros que somos nosotros. Nosotros no hemos vencido todavía contra el demonio. Venció Cristo y venció ella. ¿Qué significa que nosotros venzamos contra el demonio? No podemos. Pero la Virgen dijo, al final mi corazón inmaculado va a triunfar en el corazón de ustedes contra Satanás. Necesito que se consagren a mi inmaculado corazón y recen el rosario, que es el cordón umbilical que une de corazón a corazón, de alma a alma, para que yo le vaya metiendo a través del rezo del rosario mis sentimientos. Todo lo que yo guardaba y meditaba lo voy a transferir, voy a transformar a los hombres en otro Cristo, en otro Hijo mío. Y así vamos a vencer a Satanás conmigo. Yo lo haré en el corazón desde el corazón de ustedes. La iglesia tiene que pisarle la cabeza también a la serpiente. Y la iglesia somos nosotros, cuerpo místico de Cristo, cada uno. No lo vamos a hacer solo, pero ella lo quiere hacer. Si yo me consagro a ella, ella puede hacer todo lo que ella quiere en mí. Ya no soy yo, es María quien vive en mí. Decimos, ya no soy yo, dice San Pablo, es Cristo quien vive en mí. Pero ahora ella, ya no soy yo quien vencerá a Satanás, es María que lo vencerá, porque ella vive en mí y actúa en mí también. Entonces, para que tengamos esta idea y no nos escandalicemos, solo a Dios adorarás. ¡Qué hermoso! Si no te pone feliz saber que Dios debe ser adorado, amado, glorificado, si eso no te pone contento, es porque tienes un problema con tu soberbia. Si te pone contento y dices, Señor, soy para ti, yo no soy nada, tú eres todo, en ese momento tú pasas a ser todo también. Porque cuando el que se humilla será ensalzado. Y si te vacías de ti mismo, te llenas de Dios. Pidamos esta gracia a la Virgen María. Creo que el Padre Carlos es bastante claro con lo que está diciendo. Y advierte sobre todo el terrible daño que hacen cuando se ponen la Pachamama y la Madre Tierra por encima. Papa Francisco ya lo tiene haciendo desde hace mucho. Vean sus documentos, vean hacia dónde va o hacia dónde pretende llevar la iglesia, y es hacia eso. Con el pretexto del cambio, con el pretexto del ajustarse, de la evolución, nos quieren nos quieren vender esto, ¿sí? Y por desgracia, en resumidas cuentas, lo que es esta realidad que el Padre Carlos nos maneja. Quitar a Dios de su lugar y poner la Pachamama. Quitar a Dios y poner la Madre Tierra, o poner la ecología, o poner las ideologías de las cuales el Padre Carlos nos habla. Nadie está en contra de que se cuide el planeta, pero primero cuidar nuestra alma, porque eso es algo que nosotros usamos. No está por encima de nuestra dignidad. Ha habido reportajes que dicen que los seres humanos son los que contaminan. La peste del planeta, la plaga para el planeta es el ser humano, cuando en realidad Dios hizo al ser humano para que gozara del planeta. Todo lo puso bajo sus pies. Es importante eso, y sobre todo porque los hombres del día de hoy están reconociendo a la materia como si fuera su creadora, a la creación como si fuera la... No. Ya lo hemos dicho nosotros en otros programas. Se admira la creación y no al creador. Si fuéramos nosotros quien habláramos de ello, pues dijeras, esos están un poquito esquizofrénicos, ¿va? Pero es el Papa. Y es un grupo de obispos, sacerdotes, cardenales, que para ellos lo que importa es la creación, no el creador. Porque tienen que cuidar es por el medio ambiente. Curiosamente, también las élites lo están proponiendo. También el Novus Ordo Mundial. Novus Ordo Seclorum. ¿Esto no es de Dios?
Es un pecado gravísimo y como dice el Padre Carlos, no lo hagas. No lo hagas porque la batalla consiste en esto y debes de definirte tú si estás en contra de la Santísima Virgen María o estás de su lado. Porque al final su Inmaculado Corazón triunfará. La apostasía ya está, como dice el Padre Carlos. Solo unos cuantos conservaremos la fe. Así es que tú decides, o la pierdes y te vuelves ecologista católico, que tu Dios sea la ecología, o sigues fiel a Jesucristo, fiel a la Santísima Virgen y fiel a su iglesia verdadera.